buenas, aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast llamado Entre Rimas y Leyendas, en el que nos dedicamos a hablar un poco de la literatura, sobre todo de nuestro país, de España, y hoy vamos a hablar de el poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Vale, este podcast lo vamos a hacer entre 4 integrantes. El primero, que soy yo, Hernán. También estará por aquí Rodrigo Pérez. Hola, muy buenas. También estará por aquí con nosotros Carolina Casas. Hola, ¿qué tal? Y por último también estará con nosotros Noemi Mocanu. Hola, buenas. Muy buenas a todos y ahora ya vamos a dar comienzo a nuestro podcast Entre Rimas y Leyendas. Y ahora hablaremos de un autor que logró lo imposible: poner en palabras los sentimientos más íntimos, más callados, más difíciles de explicar. Un poeta que escribió no para impresionar, sino para sentir. Un narrador de leyendas y emociones. Un hombre que vivió en la sombra de la adversidad y, sin embargo, dejó una de las luces más duraderas de la literatura en lengua castellana. Con ustedes, Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer fue poeta y narrador español del postromanticismo, un movimiento que, sin abandonar la sensibilidad romántica, buscó una expresión más íntima, resignada y profunda del alma humana. Y aunque su nombre no resonó con fuerza en vida, su obra sería el canto inmortal de los amores imposibles, de la muerte, del misterio y todo lo que duele y embellece. Gustavo Adolfo Claudio Domínguez Bastida nació el 17 de febrero de 1836 en Sevilla, en una casa ubicada en la calle Conde de Barajas, número 28, en lo que antiguamente se conocía como la calle Ancha de San Lorenzo. Fue bautizado en la parroquia de San Lorenzo y tuvo como madrina a Manuela Monegey Moreno, una mujer francesa que sería más tarde un pilar de su vida. Su familia, de ascendencia flamenca, tenía una arraigada tradición artística. Su padre, José Domínguez Bécquer, fue un reconocido pintor costumbrista que ejerció una clara influencia en los primeros años del joven Gustavo. Pero la estabilidad de aquella infancia se desmoronó pronto. En 1838, la familia se trasladó a la calle del Potro. 3 años después, en 1841, su padre murió repentinamente a los 36 años. Gustavo tenía apenas 5 y su madre fallecería 6 años después, en 1847, dejándolo huérfano junto a sus hermanos. Fue entonces cuando la figura de su madrina, Manuela Monegey, adquirió un papel crucial, no solo por el apoyo económico, sino por el entorno cultural y espiritual que le brindó. En 1849, Manuela heredó una perfumería y la vivienda en la Plaza del Duque, y fue allí donde Gustavo también comenzó sus estudios, concretamente en el Colegio de San Francisco de Paula, en 1841. Más tarde, en 1846, ingresó en el Colegio Naval de San Telmo, donde coincidió con su hermano Estanislao. Allí conocería a quien sería su gran amigo y cómplice literario, Narciso Campillo. Juntos escribieron sus primeras obras, el drama Los Conjurados y la novela satírica El Bujarrón en el desierto. San Telmo fue el lugar donde empezó a soñar con ser escritor, aunque no todo fue fácil. En 1847 el colegio fue clausurado por orden de Isabel II. Tras la muerte de su madre y el cierre del colegio, los hermanos se trasladaron a vivir con su tía María Bastida y su esposo Juan Vargas en la Almeda de Hércules. Estanislao, como hermano mayor, asumió el papel de cabeza de familia, trabajando para la Junta de Obras del puerto. Mientras tanto, algunos hermanos murieron y otros emigraron a Cuba. Gustavo, en cambio, estrechó aún más sus lazos con su hermano Valeriano, una relación que marcaría su vida para siempre. Bajo el cuidado de su madrina, Gustavo tuvo acceso a una amplia biblioteca que se convertiría en su verdadero refugio. Allí leyó a los clásicos, Horacio, Shakespeare y a los románticos más influyentes de su tiempo, Byron, Víctor Hugo, José Zorrilla, Walter Scott.
la semilla poética ya germinaba. En 1848 intentó escribir un poema en homenaje a Alberto Lista, pero quedó inconcluso. Aquel mismo año empezó a recibir clases y orientación artísticas de su pariente Joaquín Domínguez Bécquer, un pintor de renombre que también quiso encaminarlo, junto con Valeriano, hacia la pintura. Gustavo ingresó en la Escuela de Bellas Artes del Museo Provincial, dirigida por Antonio Cabral Bejarano. Aunque tenía talento para el dibujo, pronto descubrió que aquella vocación no era lo suyo. La enseñanza le parecía monótona y abandonó la escuela para trabajar en el taller de Joaquín, en el Palacio de San Telmo. Joaquín, con cierta ironía, le dijo: «Tú no serás nunca un buen pintor, sino un mal literato». Una frase que con el tiempo sonaría casi profética. Entre 1851 y 1853 completó su formación en el Colegio de San Diego, centrada en el latín y las humanidades. Durante este tiempo utilizó el antiguo libro de cuentas de su padre como un cuaderno de creación literaria. Allí escribió versos, dibujos, reflexiones, una adaptación de Hamlet de Shakespeare. También dejó constancia de sus primeros amores, una joven en la inauguración del Puente de Triana en 1852, un poema a una misteriosa señorita Lenona y un posible romance con Julia Cabrera, aunque esta nunca fue confirmado por la historia. En 1854, con 18 años, decidió emprender su mayor aventura. Se fue a Madrid con la ilusión de hacerse escritor, pero la realidad era otra. Pobreza, soledad, trabajos precarios como escribiente o redactor en revistas de escasa circulación. Publicó en La Aurora, El Provenir de Sevilla y más tarde en El Trono y la Nobleza, gracias al respaldo de su antiguo profesor Rodríguez Zapata. Aquel mismo año, junto a Valeriano, creó un álbum satírico titulado Los Contrastes o Álbum de la Revolución de julio de 1854, donde criticaba los acontecimientos de la Vicalvarada con fina ironía y una mirada artística aguda. En los años siguientes, su salud empezó a deteriorarse. Sufría una enfermedad pulmonar crónica y fue acogido en Soria por su amigo Julio Nombela para recuperarse. Aquel retiro marcaría profundamente su estilo literario, que se volvería más sombrío, introspectivo y reflexivo. En 1858 conoció a Julia Espín, joven cantante de ópera, sobrina del compositor Joaquín Espín. Fue su musa, le dedicó muchas de sus rimas, pero el amor no prosperó. La diferencia de clases y las ambiciones artísticas de Julia pusieron fin a lo que para Bécquer fue un amor profundo e idealizado. Desde entonces sus versos hablaban de desamor, de ausencia, de frustración. En 1860 consiguió empleo en el periódico El Contemporáneo, donde publicó varias de sus leyendas, relatos breves a medio camino entre lo fantástico y lo simbólico, con un tono lírico y atmósferas misteriosas. Algunas de sus más conocidas, Maese Pérez el organista, La venta de los gatos, se ambientaban en Sevilla. Esta última inspirada en una taberna que su padre había pintado y aún existe, aunque en ruinas. En 1928 se colocó allí una placa conmemorativa, robada en 2022, y en 1967 se erigió un busto en su honor. En 1861 contrajo matrimonio con Casta Esteban, con quien tuvo 3 hijos, pero su vida matrimonial fue tormentosa y terminó en separación. Su salud seguía empeorando. En 1868, tras la Revolución Gloriosa, perdió su empleo, aunque fue nombrado censor de novelas en la Dirección de Bienes Nacionales. Fue en esos años, en medio de la enfermedad y el desencanto, cuando escribió las rimas que lo consagrarían. El manuscrito original se perdió en los disturbios, pero sus amigos lo reconstruyeron tras su muerte. Gustavo Adolfo Bécquer murió el 22 de diciembre en 1870, con apenas 34 años, pocos meses después de la muerte de su hermano Valeriano.
Ambos fueron enterrados juntos y con el tiempo trasladados a Sevilla, donde descansan en el Panteón de Sevillanos Ilustres. Tras su muerte, sus amigos publicaron sus escritos bajo el título Rimas y Leyendas, que da el nombre a nuestro podcast, consolidando su legado como uno de los grandes del siglo XIX. Sus versos íntimos, musicales, dolientes, marcaron una nueva forma de sentir y decir la poesía. Su huella aún perdura. Hoy, más del siglo y medio después, Bécquer sigue siendo un símbolo de la poesía romántica en la lengua española. Y en los rincones de Sevilla, su ciudad natal, vive todavía su voz, en las calles, en los balcones, en los suspiros que nos dejan las palabras que nunca se dicen. Buenas chicos, soy Hernán Tena y voy a hablar un poquito sobre el romanticismo, su relación con Bécquer y la relación del romanticismo con la sociedad actual y con la cultura de, sobre todo, nuestro país y cómo está afectando a los jóvenes de hoy en día. En primer lugar, quiero dar un poquito de contexto y vamos a hablar, para empezar, de qué fue el romanticismo, porque igual hay gente aquí que no sabe lo que es. El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que surgió en Europa a finales del siglo XVIII, ¿vale? Pero cuando más fuerza tuvo este movimiento cultural no fue hasta mitades del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX. Vale, vamos a decir las características principales de este movimiento, pero en este caso no vamos a entrar mucho en detalle, vamos a nombrarlas así por encima, que serían unas 5. La primera es la exaltación de los sentimientos y la subjetividad por encima de la razón. Luego también una de las características más importantes de este movimiento fue la valoración de la naturaleza como un reflejo del estado emocional del individuo. También es muy importante la búsqueda de la libertad individual en el romanticismo. También el interés por lo exótico y la rebeldía contra las normas establecidas. Esto se puede ver mucho en los poemas y en las obras de Bécquer, pero ahora lo relacionaremos más a fondo con Bécquer. Y así, en resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, el romanticismo fue un movimiento cultural muy importante, tuvo un gran impacto en muchas disciplinas del arte, como la literatura, la música, la pintura, la filosofía, el teatro, etc. Y hasta ahí. Este es el resumen. Ahora vamos a hablar un poquito sobre su relación con Bécquer y su relación con las obras de este autor. Para empezar, vamos a hacer un pequeño resumen de la relación que tiene Bécquer con el romanticismo, ya que este fue uno de los pilares fundamentales o autores más importantes de este movimiento. Sin embargo, Bécquer publicó sus primeras obras la segunda mitad del siglo XIX, cuando este movimiento ya estaba en declive, por así decirlo. Y que ahora vamos a relacionar un poco el romanticismo con características que tenían las obras de Bécquer. La primera característica, que ya la hemos nombrado anteriormente, sería la exaltación de los sentimientos y la subjetividad. En las rimas de Bécquer, esta exaltación del yo es muy evidente. Sus poemas reflejan una introspección profunda, abordando sentimientos universales como el amor, la pasión, el desengaño, la tristeza y la soledad, entre muchos otros. La emoción pura se convierte en el motor de su poesía y el autor se muestra vulnerable y sincero frente al lector, algo muy característico del espíritu romántico. Vale, espero que lo hayáis entendido todos y ahora vamos con la segunda. La segunda característica sería la naturaleza como espejo del alma, ya que en el romanticismo la naturaleza no es solo un escenario, sino que se convierte en un reflejo de los estados anímicos del autor o de los personajes. En Bécquer esto se observa continuamente, la lluvia, la niebla y muchos otros eventos naturales que relaciona con su estado de ánimo, sus sentimientos, etc. Un ejemplo de esto en las rimas de Bécquer, en las obras de Bécquer, sería la rima 7,
en la que Becker la creación poética con un fenómeno natural como el agua que brota de un manantial, mostrando cómo la inspiración nace de manera espontánea, al igual que ocurre en la naturaleza, en este caso con el agua de un manantial. Expresando así que a Becker la inspiración le llega en cualquier momento, ya puede ser durmiendo, ya puede ser de cualquier forma, y que no se puede frenar. Esto yo lo siento mucho y lo entiendo de manera muy recíproca porque yo escribo también y también me suele pasar el estar durmiendo, el estar duchándome y que se me ocurra algo que escribir para alguna canción o para cualquier cosa. Yo diría que esto suele pasarle a la mayoría de los artistas que no solo escriben, sino que plasman sus sentimientos en sus obras. Ya puede ser pintando, escribiendo, esculpiendo o actuando de cualquier forma. Bueno, no me enrollo mucho más y ahora vamos a por la tercera característica, que es el misterio de lo sobrenatural y la fascinación por lo desconocido, el cual es otro rasgo muy esencial en el romanticismo y está más que presente en las obras de Becker, sobre todo en las leyendas de Becker. Estas narraciones mezclan lo real con lo fantástico, creando atmósferas cargadas de misterio y terror. Obras como El Monte de las Ánimas, donde aparecen fantasmas y fuerzas sobrenaturales, o La Cruz del Diablo, en la que se habla de una armadura maldita, son claros ejemplos de este rasgo esencial del romanticismo. Ahora vamos a por la penúltima, la cuarta, que es la idealización y la frustración amorosa. Tiene mucho sentido, ya que el amor es uno de los temas más importantes tanto del romanticismo como de la literatura en general, de la poesía, no solo la de Becker. El amor es uno de los temas principales y ha sido siempre tanto de la poesía clásica como de la música actual. O en este caso, relacionando el romanticismo con las obras de Becker y hablando más a fondo del amor, como la idealización de la persona de la que te enamoras y la frustración amorosa, está muy presente en las obras de Becker, que aparece como un ideal inalcanzable, marcado casi siempre por el sufrimiento y la insatisfacción. Este amor frustrado, muchas veces no correspondido o perdido, lleva al autor a una constante búsqueda de lo inalcanzable, que siempre o casi siempre suele provocar al autor ese sentimiento de vacío y de desolación. Ese sentimiento que muchas veces se suele relacionar con la muerte, el ¿para qué vivir si no tengo a la persona a la que amo, que estoy idealizando? Y que aparece tantas y tantas y tantas veces en la poesía clásica y que tanto hemos visto en clase con los poemas que tenemos para los exámenes de los que hacemos comentarios. Vale, por último vamos a hablar sobre la quinta característica, que sería el estilo y el lenguaje. Que aunque Becker comparta la pasión y la temática del romanticismo, este se aleja de los excesos retóricos de algunos románticos anteriores. Su lenguaje es muy sencillo, directo y musical, buscando esa pureza de la expresión poética, y esto lo convierte en un autor que, aunque profundamente romántico, también anticipa la sensibilidad moderna, esa sensibilidad del modernismo, ya que aunque Becker se relacione con el romanticismo, también se le trata como el autor que hizo ese puente entre romanticismo y modernismo. Perfecto, espero que os haya gustado mucho este apartado. Ahora vamos a relacionar el romanticismo con la literatura actual y con la sociedad actual, ya que hoy en día muchas obras literarias, no solo hablando ya de novelas o poesía, sino series, películas, obras de teatro, siguen explorando los grandes temas románticos que Becker trató, como el amor idealizado, ese que hemos hablado antes, que a día de hoy se incluye en bestsellers, en novelas juveniles, en películas, en canciones, en infinidad de arte y de cultura actual. También podríamos relacionar el misterio y lo sobrenatural, de lo cual también hemos hablado antes. Ese interés por lo fantástico que Becker mostraba en sus leyendas se refleja y con mucha popularidad en géneros de fantasía oscura o terror, como novelas de Stephen King, las películas fantásticas y oscuras de Tim Burton, o películas de terror psicológico como las de Jaume Balagueró, hablando un poco también de cultura española, de cine español. La última característica que voy a relacionar es la introspección y la búsqueda de identidad, de la cual también hemos hablado antes.
La poesía contemporánea mantiene ese tono confesional e íntimo que caracterizaba tanto a Becker. Poetas actuales también escriben sobre la vulnerabilidad, la tristeza y la belleza efímera de las emociones humanas. Por último, vamos a hablar de esos desafíos actuales que hay en la sociedad en la que vivimos, ya que este año, en 2025, muchas personas experimentan lo que algunos llaman la nostalgia digital o melancolía contemporánea. Esa sensación de vacío, pese a tenerlo todo al alcance, ya que podemos llegar a cualquier cosa a través de redes, de internet, de las IAs que han aparecido actualmente estos últimos 2 años. Pues eso, aunque podamos tener cualquier cosa a nuestro alcance, tener esa insatisfacción, el no estar satisfecho con nada y buscar estímulos constantemente. Este problema actual que yo creo que nos pasa a la mayoría de los jóvenes, a algunos más fuerte, a otros menos, esa falta de dopamina que buscamos en vídeos de TikTok o en contenido digital, y la cual, si no obtenemos un día, ya estamos nerviosos, no sabemos qué hacer. Esto nos pasa muchísimo y lo experimenté personalmente, y creo que lo experimentó mucha gente el día del apagón hace un mes más o menos. No sé exactamente qué día fue ahora mismo, tendría que consultarlo, pero toda esa sensación de vacío conecta mucho con la tristeza y la melancolía que estaban tan presentes en las obras de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, hasta aquí mi apartado. Espero que os haya gustado mucho y muchísimas gracias por haberme escuchado. Hoy vamos a descubrir algunas de sus rimas más famosas y vamos a ver cómo a través de su obra nos habla del amor, de la belleza y también del dolor de una manera muy profunda y sencilla a la vez. Bécquer tiene una forma única de tocar el alma con palabras. Sus poemas no son complicados, pero sí que están llenos de sentimiento. Nos invita a pensar en el amor, en el paso del tiempo y en esos momentos que dejan huella en nosotros. Para empezar, hay que decir que su obra más conocida es Rimas y Leyendas, una recopilación que reúne 86 rimas y 16 leyendas. Y entre todas esas composiciones destaca una que seguramente has escuchado alguna vez, la rima 53, o también conocida como Volverán las oscuras golondrinas. Volverán las oscuras golondrinas, en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha a contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. Pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Aquí Bécquer le habla a una mujer a quien amó profundamente y le dice que muchas cosas en la vida y en la naturaleza volverán, por ejemplo las estaciones, las flores, las aves, pero el amor que él le dio, único e irrepetible, ese no volverá jamás. Aunque ella vuelva a amar, aunque viva momentos parecidos con otras personas, nada será igual a lo que ellos dos compartieron. Pasamos ahora a una rima corta pero intensa, la rima 21. ¿Qué es poesía?, dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. En solo 4 versos, Bécquer nos dice que la verdadera poesía no está en las palabras difíciles, sino en la persona que amamos. Es una definición de amor sencilla, directa y conmovedora.
Seguimos con una rima donde el dolor se siente con mucha más fuerza. La rima 52. Olas gigantes que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque y las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nube de tempestad que rompe el rayo y en fuego ornáis las sangrientas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme, por piedad, a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. En esta rima, Becker habla desde el sufrimiento profundo. Todo a su alrededor refleja su dolor interior, ya que la naturaleza parece estar igual de revoltosa y triste que él. El mar está bravo, el viento sopla con fuerza, las nubes corren por el cielo, como si estuviera gritando lo mismo que él siente por dentro. Él pide ser llevado por esas fuerzas de la naturaleza porque no soporta quedarse a solas con su tristeza. Este poema quiere decir que ese amor fue único, y aunque la persona a la que amó vuelva a tener otros amores, ninguno será como el que él le dio. Aprovechando este momento tan emocional, vamos a introducir otra de sus rimas más conocidas, relacionada con la idea de las emociones, que como el viento o las lágrimas, se van y se pierden. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Aquí Becker plantea una pregunta muy profunda. Si los suspiros y las lágrimas tienen un destino, ¿qué pasa con el amor cuando se olvida? ¿Desaparece? ¿Se transforma? ¿O se queda flotando en algún rincón del alma? Ahora vamos a conocer otra de sus obras donde reflexiona sobre la vida y sobre nosotros mismos como seres perdidos en el mundo. Se trata de un poema que tiene un tono más existencial. La rima 2. Saeta que voladora, cruz arrojada al azar y que no se sabe dónde temblando se clavará. Hoja que del árbol seca arrebata el vendaval sin que nadie acierte el surco donde al polvo volverá. Gigante ola que el viento riza y empuja en el mar y rueda y pasa y se ignora qué playa buscando va. Luz que en cercos temblorosos brilla próxima a expirar y que no se sabe de ellos cuál el último será. Eso soy yo, que al acaso crucé el mundo sin pensar de dónde vengo ni a dónde mis pasos me llevarán. Aquí el poeta se compara con una flecha lanzada al azar, una hoja arrastrada por el viento, una ola que va sin rumbo. Habla de la incertidumbre de la vida, de la falta de control sobre nuestro destino. Una reflexión que sigue vigente hoy, más de un siglo después. Y finalmente llegamos a la rima 91. No has sentido nada en la noche, cuando reina la sombra, una voz apagada que canta y una inmensa tristeza que llora. No sentiste en tu oído de virgen las silentes y trágicas notas que mis dedos de muerto arrancaban a la lira rota. No sentiste una lágrima mía deslizarse en tu boca, ni sentiste mi mano de nieve estrechar a la tuya de rosa. No viste entre sueños por el aire vagar una sombra, ni sintieron tus labios un beso que estalló misterioso en la alcoba. Pues yo juro por ti, vida mía, que te vi entre mis brazos miedosa, sentí tu aliento de jazmín y nardo y tu boca pegada a mi boca. En esta rima Becker mezcla amor y misterio. Habla de sus sentimientos como si fueran presencias en la noche, una voz que canta triste, una lágrima que se desliza, una sombra que da un beso. El amor se convierte en algo que trasciende en el tiempo y el espacio, algo que persiste incluso cuando ya no estamos cerca de la persona amada. Y así llegamos al final de este recorrido por la poesía de Gustavo Adolfo Becker. Hoy hemos visto que su obra no solo habla del amor bonito, sino también del amor que duele, del recuerdo que queda y de las emociones tan profundas que a veces no se pueden explicar, solo se sienten. Y sus rimas nos recuerdan que hay sentimientos tan intensos que se quedan grabados en nosotros para siempre. Hay dolores que no hacen ruido, amores que no gritan, pero se sienten como un temblor bajo la piel.
Y hay noches como esta, en el que el corazón busca un rincón donde hablar sin ser juzgado. Un sitio donde las palabras no hieran y el silencio no pese tanto. Dicen que el amor es dicha, pero también es espera, es ausencia, es deseo que no cabe en un cuerpo solo. Yo soy Gustavo Adolfo Bécquer y aunque hace tiempo mi carne se volvió polvo, mi voz aún escucha. Porque el amor no muere, solo cambia de forma. Y mientras alguien me ame, aunque sea en secreto, yo estaré aquí para leer lo que no se dice, para responder con versos a las preguntas del alma. Este es mi consultorio del amor, donde las heridas no se curan con respuestas, sino con palabras que abracen. Silencio entonces, que ya llegan las cartas. Aquí tenemos una, la primera de todos. Querido Bécquer, ¿qué se hace cuando el amor ya no arde, pero tampoco muere? Estoy con él desde hace años. Compartimos la cama, la mesa, los días, pero no las miradas. Ya no hay preguntas, ya no hay silencios cómodos, solo una rutina que pasa. Y sin embargo, no puedo irme. ¿Es costumbre? ¿Es miedo? ¿Es amor muerto que aún respira por inercia? No quiero herirlo, pero tampoco quiero marchitarme a su lado. ¿Qué se hace con un amor tibio? Bueno, tu carta es una herida que no sangra, pero duele igualmente. Hay amores que no terminan con una pelea, sino con una mirada indiferente. El fuego no se apaga de golpe, a veces simplemente no queda leña para echar. Y el miedo, ese cruel consejero, te susurra que quedarse es más fácil que empezar de nuevo. Pero tú no fuiste hecha para sobrevivir a heridas como esta. Fuiste hecha para arder, para temblar, para volar de nuevo. Amor que no se renueva, se extingue sin notarlo. A veces amar también es tener el valor de irse, y no por odio, sino porque te amas lo suficiente para no vivir en la sombra de la que se fue. Estimado poeta, estoy enamorada, de verdad, de esa forma que duele, que arde, que obsesiona. Él me sonríe, me habla, incluso me abraza, pero no me ama. Me lo ha dicho, con suavidad y con respeto, pero también con claridad. ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué mi corazón insiste en quedarse donde ya fue rechazado? He leído tus rimas y a veces creo que tú también amaste así, a ciegas. ¿Cómo se arranca a alguien del alma sin destruirse una misma? Ay, bueno, esta carta es el eco de muchos silencios que yo mismo he guardado. Sí, yo también amé sin ser amado. Sí, yo también escribí esperando que el poema lo hiciera sentir algo, lo que fuera, por saber lo que sentía. Pero el amor no funciona así, no se implora, no se fabrica con gestos y con palabras, no hace de la compasión. El alma que se entrega entera merece ser recibida con las dos manos. Y tú estás regalando joyas a quien no sabe reconocer el brillo. No se trata de olvidar, se trata de dejar de mendigar a esa persona. Porque amar a quien no te ama es olvidar que tú también mereces ser elegida por alguien. Bueno, empecemos con la siguiente carta. A ver qué nos cuentan. ¿Dónde está el límite entre amar y poseer? Estoy con ella, la amo, sé que me ama, pero no soporto su libertad. Me duele que tenga pasado, que tenga amigos, espacios que no compartimos. Me duele que sonría sin mí. Y a veces no sé si eso es amor o algo más oscuro. Dime, ¿cómo se ama sin destruir al otro? Ay, chaval, tú no lo entiendes. El amor no es una jaula ni una cárcel. El amor no exige de llaves ni de candados en el alma. Si te duele su libertad, es que has confundido el amor con la inseguridad. Lo que se ama no se aprieta, se deja volar y se espera a su regreso.
Tu tarea no es vigilarla, es confiar en ella. Y si no puedes confiar, no estás amándola, estás controlándola. Amar es un efecto y un acto de fe, y también de gran humildad. Aprende a estar con alguien que pueda vivir sin ti, pero que te elija libremente cada día. Bueno, después de esta lección, pasemos a la siguiente carta. Aquí vamos. Lo amo y está mal. Lo amo y es un amor que no puede ser. Tiene pareja, tiene hijos, tiene una vida en la que yo no encajo, y aún así lo miro y el mundo desaparece. Nadie me ha visto como él, nadie me ha hablado como él, pero somos un paréntesis, una pausa robada, una historia que si se supiera dolería a demasiados. ¿Qué se hace con un amor que no puede vivirse sin herir? ¿Qué se hace cuando la felicidad propia es la tristeza ajena? Bueno, esta carta me sorprende bastante, porque también es la más antigua de todas, pero también habla de un tema bastante interesante. Este amor imposible que hay entre las parejas. Bueno, ese que arde más porque está prohibido, ese que brilla porque no puede quedarse. Pero dime, ¿ese amor si solo puede existir en la sombra? Hay besos que no serán en los labios y duelen toda la vida. Quizás ese sea el destino de lo que sientes, ser memoria, ser suspiro, ser un poema. Hay amores que no deben vivirse, no porque sean reales, sino porque serían injustos, y a veces el mayor acto de amor es el sacrificio. No porque se quiera, sino porque se ama demasiado como para destruirlo. Bueno, y ahora así ya se van las cartas, como hojas arrastradas por un viento que no pregunta, como suspiros que no llegaron a ser palabra, como miradas que se cruzaron demasiado tarde. Hemos leído juntos 4 almas, 4 fuegos, 4 formas de amar y de doler. Tú que escuchas esta vez no escribiste, pero también llevas algo en el pecho que te duela, algo que no se dice en voz alta, pero que se siente por cada latido. No tengas miedo, el amor no siempre es correspondido, no siempre es limpio ni justo, pero siempre, siempre nos deja más vivos de lo que estamos antes. Yo que amé hasta quedarme sin palabras, yo que lloré por dentro besos que nadie oyó, te lo digo. A veces se ama y se pierde, a veces se ama y se hiere, y otras veces se ama y eso basta. El alma que puede hablar con los ojos también puede besar con la mirada. Y así que no cierres tu corazón, no lo encierres tras la decepción, porque un alma que deja de amar es un jardín que renuncia a florecer. Aquí termina el consultorio, pero no termina el amor. Él seguirá escondido en una canción que escuches por casualidad, en una carta que nunca envíes, o incluso en una mirada que en un día tal vez se cruce contigo y se quede. Hasta entonces yo seguiré aquí con la voz del susurro, donde aún se escriben cartas con el corazón, donde las palabras no curan, pero al menos consuelan. Desde el amor no es perfecto, pero sigue siendo poesía. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro podcast, esperamos que os haya gustado muchísimo. Yo personalmente quiero agradecer a María por este año de primero bachillerato, nos hemos pasado muy bien haciendo los podcasts y ahora quiere decir unas palabras mi compañera Noemi, así que le voy a dejar paso. Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacer estos podcasts y por invitarnos a Podcasting. Esperemos que te haya gustado a ti y a todos nuestros oyentes. ¡Hasta luego!